Hola amigas y amigos, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos una vez más y por apartar este tiempo para estar con nosotros. Hola José Pablo. Hola Beni, hola amigos y amigas. Gracias también por este tiempo que podemos compartir juntos y esperamos que nuestro programa os ayude a descubrir nuevos paisajes de la fe. ¿Qué tenemos por delante hoy, Beni? Pues hoy vamos a continuar con un nuevo capítulo de la serie Las parábolas de Jesús. En concreto vamos a hablar sobre la parábola de la semilla de mostaza, una historia breve pero como veremos con mucho significado. Pero antes vamos a escuchar una canción de Esther titulada Tu gran majestad. Muchas gracias, Esther. Y queremos agradecer también a la Asociación Mezzo, que nos ayuda en la coordinación de los cantantes invitados de este programa. Pues vamos ya a tratar nuestro tema de hoy. Llevamos varios meses hablando sobre las parábolas de Jesucristo y hoy queremos conocer mejor el significado de la parábola de la semilla de mostaza. Para tratar este asunto tenemos con nosotros al pastor evangélico de la Iglesia Evangélica El Shaddai de Madrid, don José Manuel Lozano, y a su esposa Mari Carmen Cillero, que está cursando estudios de teología y colabora en la pastoral con su marido. Bienvenidos. Muchas gracias. Mari Carmen, José Manuel, de verdad muy bienvenidos. Si os parece, vamos a leer la parábola para luego poder comentarla. La encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, y el versículo 30 dice así. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Muchas de las parábolas de Jesucristo intentan explicar la naturaleza del reino de Dios y aunque hoy vamos a hablar acerca de una de las características del reino de Dios, pues sería bueno que explicásemos qué era para Jesucristo el reino. Así que cualquiera de vosotros dos, darnos una idea. Pues para Jesús la venida del reino, el anuncio del reino era la manifestación del poder, de un poder dinámico, activo, de Dios en la tierra. Jesús encarnaba este reino y además estaba cumpliendo toda aquella línea profética que desde la antigüedad apuntaba al advenimiento de este tipo de reino. Claro, un reino que no era un reino que se circunscribía a un territorio, no era impuesto por un poder político o militar, era un poder muy distinto. Jesús hizo del anuncio de este reino, de la venida de este reino, la parte central de su mensaje.
y de su vida. Y en concreto esta parábola de la semilla de mostaza, ¿qué enseñanza concretamente nos comunica en cuanto al reino de Dios? Pues Jesús acostumbraba a hablar por medio de cosas conocidas, de cosas cotidianas, daba una enseñanza espiritual. Y él usa el grano de mostaza para hacer hincapié en cómo es el principio de este reino, que es sorprendentemente pequeño. Es similar al grano de mostaza, que es la semilla más pequeña de todas, pero que puede llegar a hacerse un arbusto el más alto. Puede pasar de 4 metros. Entonces, pues de la misma manera que el arbusto se hace tan alto, pues de la misma manera el reino de Dios se va extendiendo. Se va extendiendo, y porque hay personas que escuchan a Dios y están dispuestas a hacer su voluntad. Y si consideramos el origen del reino con la llegada del Mesías, entonces podríamos decir que la semilla de mostaza fue sembrada en el año 1 de nuestra era. Efectivamente. ¿Y cómo entonces diríais que ha crecido este reino desde entonces a lo largo de todos estos años? Pues ha crecido y creemos que seguirá creciendo, ¿no? Es como una pequeña chispa que provoca un gran incendio, ¿no? Es algo que se va propagando. Algo que empezó con la persona de Jesús, y años más tarde fueron los 12, esos 12 amigos, esos 12 discípulos que le acompañaron y que le siguieron, que en Pentecostés fueron ya más hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI, ¿no? Es interesante notar que en el siglo XX se considera que ese reino de Dios, ese reino que considera a Jesús, se ha extendido por el mundo mucho más que los 19 siglos anteriores. Así que confiamos, sabemos, aunque a veces hay dificultades para que ese reino se extienda, que seguirá creciendo. No solamente creciendo, sino madurando. Se habla, las estadísticas hablan incluso de unos 2.000 millones de cristianos. Lo que pasa que yo creo que habría que diferenciar entre lo que a lo mejor podríamos calificar como cristianos auténticos y cristianos nominales, ¿no? Porque Jesucristo no me parece a mí que se deje impresionar por las estadísticas ni por números millonarios, ¿no? Él busca personas honestas que crean en Él y que le sigan. Entonces, no sé, a mí me gustaría que todavía, intentando perfilar un poco más, podríamos afirmar que la semilla de mostaza ha crecido mucho, o es solo, digamos, la cultura cristiana lo que ha crecido. Bueno, verdaderamente Jesús en el capítulo 10 de San Juan dice que Él conoce los que son suyos. Y en cuanto al crecimiento, pues sí ha crecido y sigue creciendo. Quizás en Europa en estos tiempos el crecimiento sea más pequeño, pero en otros lugares del mundo como Asia o África, incluso también en América Latina, está creciendo mucho. Y a pesar de que hay lugares en que los cristianos están siendo perseguidos y hasta pierden la vida por su fe en Jesús. Sí, incluso estamos viendo, ¿no?, de muchos lugares donde hay persecución y sin embargo también el reino de Dios, el reino de Jesucristo sigue creciendo. Una forma de medir este crecimiento evidentemente son el número de fieles, pero también podríamos hablar de influencia, ¿no? Porque cuando el reino de Dios llega, pues llega también con valores, llega también con conceptos de igualdad sobre las razas, los sexos, las clases sociales. ¿Cómo está influyendo, ha influido y sigue influyendo estos valores del reino de Dios en nuestro mundo hoy? Yo creo que es una influencia que se hizo notar desde el principio. De hecho, las primeras comunidades cristianas, al asumir esos nuevos valores del reino, al ponerlo en práctica, pues era una forma también de reivindicar en su sociedad que esos nuevos valores chocaban de frente, entraban en conflicto con lo que era la moral de su tiempo. En aquel momento era el Imperio Romano el dominante, ¿no?
Y esa forma de vida cuestionaba la esclavitud, cuestionaba la dignidad de la mujer, cuestionaba no solamente las costumbres que eran dadas por buenas, sino que estaban sustentadas hasta por los propios filósofos de la época. La normalidad con que se aceptaba el infanticidio o el aborto. Pues todo lo que fue los valores del reino lo enfrentaron. De hecho, podemos pensar que también la aversión, el odio, la causa de las persecuciones de las comunidades cristianas también tuvieron su motivo, tuvieron su causa también en ese choque tan tremendo, tan radical de lo que eran los valores cristianos con los valores. A partir de ahí, pues se quiera reconocer o no, vivimos un momento también en que esos valores a veces se desconocen, a veces se tratan de ocultar y no reconocer, ¿no? Pero es una realidad que cuando los valores del reino se han puesto en práctica, han sido consecuentes, han modificado las estructuras de sociedades enteras, de continentes enteros. La democracia, la Declaración de los Derechos Humanos, está impregnada por el espíritu de los valores del reino. Un creyente fue el fundador de la Cruz Roja. Bueno, no vamos a hacer una lista, claro, pero evidentemente hay una repercusión, una influencia positiva de los valores del reino en todo aquello que nos rodea. Volviendo al texto de la parábola, al contenido del texto, aunque no podemos interpretar la parábola por los detalles, sino que es el mensaje central, ¿no?, lo que nos da la idea. Sin embargo, me gustaría saber qué os sugiere la idea de que las aves vienen a morar bajo la sombra de las ramas, de lo que es ya el arbusto de mostaza. Sí. A mí me sugiere que las aves son atraídas por esas semillas que tiene el árbol y por esas grandes ramas, ¿no? Y ellas pues se amparan bajo esa sombra para recibir el descanso y el alimento que necesitan. Pues de igual manera nosotros también podemos encontrar el descanso y el alimento que necesitamos en Jesús. El cuidado, ¿no?, de Dios. Pues casi para terminar, ya estamos con el tiempo justo, ¿no? Pero ¿cómo puede nuestra audiencia aplicarse la enseñanza de esta parábola? Como habías dicho al principio, toda parábola tiene una enseñanza, al menos, una enseñanza principal, pero también contienen un reto. Y yo creo que en esta parábola corta hay un reto para nosotros y un reto también para los que nos están viendo, ¿no? Es ese reto del reino, de buscar el reino, de entrar en el reino. El reino está abierto, el reino no está acabado, no está cerrado. Hay un versículo en el Evangelio de Mateo 6:34 que dice, empezando en el 33 más bien, que más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cosas que necesitamos, cosas lícitas, pero lo primero que sea buscar la presencia de ese reino de Dios en nuestras vidas, ¿no? Un reino al que hay que entrar también se nos dice como un niño, con cierta ingenuidad, pero con un sentido de dependencia y de confianza. Y es un reino curioso. A mí me resulta curioso, porque el rey de ese reino quiere que le llamemos padre, lo cual nos habla de una relación entre rey y súbdito, rey y ciudadano, muy especial. Y ese rey, ese padre es el mismo Dios. Pues esperemos que muchos de los que nos estáis viendo podáis aprovechar de este reino que aún está abierto, que sigue creciendo, que sigue expandiéndose y colaborar en la construcción de este reino de justicia. Muchas gracias, Mari Carmen. A vosotros. Gracias por este tiempo con nosotros. Pues nos tenemos que marchar ya, pero no sin antes animarte a saber más sobre Jesucristo. Queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y te lo enviaremos gratis. Un regalo que hacemos como parte de la promoción de la lectura de la Biblia que realizan las iglesias evangélicas.
Y el teléfono, repito, es el 91 743 4400. Si te ha gustado este programa, puedes volver a verlo en nuestra página web www.buenasnoticiastv.org. Ahí también podrás escuchar el programa de radio Mundo Protestante que Radio Nacional de España emite los domingos a las 5 de la mañana. La semana que viene viajaremos hasta Sevilla para conocer el trabajo solidario que viene realizando ya desde hace más de 10 años la misión urbana de la ciudad hispalense. Haremos un recorrido por sus iniciativas y descubriremos la motivación que les empuja. Va a ser muy interesante, no os lo perdáis. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.